Dios les bendiga, bienvenidos al curso de Esquema Bíblico del Antiguo Testamento. Nos quedan unas 6 semanas por delante, pero yo entiendo y creo con todo mi corazón que va a ser de mucha bendición, de mucho aprendizaje, de mucho enriquecimiento todo lo que vamos a estar aprendiendo, compartiendo en estas 6 semanas que tenemos por delante. En esta primera semana vamos a estar estudiando acerca del Pentateuco. El Pentateuco es el nombre por el que tradicionalmente se conoce al grupo de los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Se trata, Pentateuco, de una palabra de origen griego y significa 5 estuches. ¿Por qué 5 estuches? Bueno, porque en tiempos antiguos se guardaban los rollos, los papiros en estuches, cajitas, vasijas, para preservar el material en el cual estaban escritos del medio ambiente. Como eran 5 libros, entonces se dividieron o se pusieron en 5 estuches o cajitas o vasijas, y de ahí sale el nombre Pentateuco. Era entonces los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos, a su vez, a este grupo de 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros le llamamos Pentateuco, ellos no le llamaban de esta manera. La forma a que ellos se referían a estos 5 primeros libros de la Biblia era la ley, o es, porque todavía se refieren a estos 5 primeros libros de la Biblia de esta forma, ley o Torá en hebreo, en el idioma hebreo es Torá. Lo traducimos a la palabra española ley. A veces no es muy feliz esta traducción, porque cuando en nuestras mentes nos imaginamos la palabra ley, lo primero que viene es como un montón de principios o normas o leyes, ¿verdad? Ley 1, ley 2, los 10 mandamientos, lo que Dios establece y quiere para, ¿no es cierto?, para nosotros. Y no es tan correcta esta traducción, porque en realidad Torah no significa ley, significa más bien enseñanza o guianza o dirección. Entonces, con más propiedad, más que hablar de ley, lo que podríamos traducirlo es como guiar o dirigir o instruir o enseñar. Entonces, acordémonos, hermanos, en español, Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, vienen del idioma griego, era donde se guardaban los 5 estuches, donde se guardaban estos 5 libros, pero en hebreo se le llama Torá, que generalmente se traduce como ley, aunque mejor estaría traducido como enseñanza, guianza, instrucción o dirección. Entonces, están todos unidos, en realidad. A veces, claro, en las Biblias modernas aparece Génesis, aparece Éxodo, aparece Levíticos, aparece Números y aparece Deuteronomio, 5 libros separados, pero en realidad eran una unidad. No eran 5 libros, sino que era una unidad que luego, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, en la versión de los 70, que se conoce como Septuaginta, la versión griega traducido del hebreo al griego es la versión de los 70, conocida como la Septuaginta. Ahí fue cuando se dividieron los libros en 5, para justamente no cargar un rollo, porque, hermanos, en ese tiempo no existían los libros como hoy los conocemos. Hoy vemos páginas y aún un libro demasiado gordo, decimos, ¿cómo llevo este libro? Y cuesta. Bueno, y eso que hoy está mucho más simplificado, con hojas de un lado, del otro, tapa, ¿verdad? Pegado aquí o cosido. En aquel tiempo eran rollos
bien de papiro o de piel de carnero. Entonces no se podía hacer un rollo tan largo que contuviera escrito, manuscrito, los 5 libros de la Biblia, primeros, la ley, la Torah, porque sería un rollo inmenso. Entonces por eso los dividieron. Pero nosotros tenemos que entender y ponernos en nuestra mente de que no son libros separados, es una unidad. Y ya desde Génesis hasta Deuteronomio, en realidad los hebreos lo consideran como un solo libro. Por supuesto, en el griego, los nombres de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, tienen que ver con lo que contiene el libro en su narrativa. Tenemos Génesis, que significa origen, y evidentemente se llama de esta manera porque va a narrar los orígenes. Tenemos en el libro de Génesis muchos orígenes. El origen de la creación, el origen del ser humano, el primer matrimonio, el primer pecado, el primer asesinato, la primera desobediencia, y así vamos a encontrar en Génesis muchísimos relatos que nos hablan del origen. Segundo, tenemos el libro de Éxodo, que significa salida. ¿Y por qué se llama así? Porque nos narra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En tercer lugar, tenemos el libro de Levíticos, que nos va a hablar acerca de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Era la tribu destinada por Dios para servir en el sacerdocio y en todo lo referente a las cosas sagradas. En cuarto lugar, vamos a encontrar el libro de Números. ¿Y por qué se llama Números? Bueno, porque este libro tiene muchos números. Ahí vamos a encontrar muchísimos números. Cuántos eran, cuánta tierra, cuántos porteros, cuántos sacerdotes, etcétera, etcétera. Aunque también tiene narraciones fantásticas, hermosas, lindas de leer. También vamos a encontrar muchos números que nos hablan de los censos también, contar al pueblo cuántos eran, etcétera. Y por último tenemos el libro de Deuteronomio, el cual significa segunda ley o repetición de la ley, y es el libro en el cual Moisés no es que da otra ley de la que ya estaba, no significa que hay una primera ley y una segunda ley, no, sino primera guianza, como ya entendimos y hemos estado hablando, ¿verdad?, de lo que realmente significa Torah. No es que da otra enseñanza, sino que vuelve a repetir por segunda vez lo que ya se había enseñado en los libros anteriores. Por eso se le llama segunda ley o repetición de la ley. En cuanto a la tradición hebrea, los nombres de estos 5 libros son diferentes. No es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, sino que es otro nombre que los hebreos le dieron a estos libros. Y recordemos o aprendamos que los hebreos van a nombrar, el título del libro va a tener que ver con la primera palabra de ese libro. Como empieza ese libro, así le ponen el título los hebreos a todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a tener que el primero lo llaman Bereshit, que significa en el principio. Al segundo le llaman Shemot, que es nombres. Al tercero Wayikra, y él llamó. Al cuarto Bemidbar, que significa en el desierto, Bemidbar. Y el quinto Devarim, que significa palabras. Una característica que vamos a encontrar en los libros del Pentateuco es que se alternan los relatos o historias de personajes, de familias, de pueblos, con instrucción que Dios da al pueblo de Israel para regular la conducta de su pueblo, tanto en el orden ético,
tanto en el orden ético personal como en lo social y sobre todas las cosas en lo religioso. Vamos a recordar, por supuesto, que el Pentateuco fue dado por Dios al pueblo de Israel para normar, para enseñar, para instruir a ese pueblo cómo ser el pueblo de Dios, cómo ser un pueblo diferente, cómo ser un pueblo santo. Recordemos que es en el Pentateuco donde vamos a encontrar esas célebres palabras que dicen: sed santos porque yo soy santo, dice Jehová a su pueblo Israel. Un pueblo santo significa un pueblo separado para Dios. Y Dios le interesaba hacer este pueblo, formar el carácter, la conducta, la moral, la ética, para que los demás pueblos que no conocían a Dios miraran al pueblo de Israel y entonces el pueblo de Israel pudiera ser el guía, los que los dirigiera a todo el resto de la humanidad a los pies del Salvador, del Mesías, del Hijo de Dios. Recordemos la promesa que Dios le hizo a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, recordemos, hermanos, a través de esto, que es muy importante entender que dentro del Pentateuco vamos a encontrar narraciones, relatos, pero también instrucción, guianza y enseñanza para ese pueblo que Dios estaba formando. Con respecto a los libros, 5 primeros libros, vamos a ir rapidito porque ya nos queda poquito tiempo. Vamos a ir primeramente un pantallazo acerca de Génesis. Tenemos que entender una cosa muy importante. La Biblia, hermanos, es un libro, y hermanas, es un libro de amor. ¿Sí? A los que nos gustan los libros de amor y los libros románticos, hermanos, aquí encontramos el libro de amor por excelencia. ¿Por qué? Porque es el libro del amor de Dios hacia la humanidad. A través de este libro usted va a encontrar, y cada quien que lo lea va a encontrar, el amor de Dios revelado, el amor de Dios en acción, el amor de Dios que busca, el amor de Dios que crea, el amor de Dios que abraza, el amor de Dios que protege y también el amor de Dios que disciplina, porque como muy bien dice la palabra, el que ama a su hijo, ¿qué hace con él? Lo disciplina. Dios disciplina al que ama, ¿verdad? Entonces, en Génesis comienza esta historia de amor. En el Génesis vamos a encontrar cómo Dios, con todo el amor que tiene, crea la tierra, crea al ser humano, lo pone al ser humano allí en el Edén, paraíso. También dice la palabra que era bueno, todo lo que Dios creó fue bueno, gloria al nombre del Señor. Pero el hombre peca, y desde que el hombre peca y es separado de la comunión con Dios, se vuelve esclavo del pecado. Pero como les dije, es un libro de amor. Y aunque pecador, rebelde, desobediente y con toda la carga de pecado encima, Dios sigue amando al ser humano. Entonces elige un hombre para que, y esto lo encontramos en Génesis, va a elegir a un hombre para que a través de ese hombre se convierta luego en una familia, esa familia se convierta en un pueblo y ese pueblo se convierta en una nación, de donde vendría el Salvador de la humanidad, el que nos libra del pecado. Esto es, y usted lo conoce, Jesucristo, el Hijo de Dios. En Génesis capítulo 1 vamos a encontrar el primer destello, como dice Pablo Hoff en su libro El Pentateuco, el primer destello de la promesa de salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, y tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer le heriría en la cabeza a Satanás. Y este es Jesucristo, el Salvador del mundo. Aleluya. En el Pentateuco vamos a encontrar luego de Génesis el Éxodo, que contiene los dos grandes acontecimientos que están en el centro de toda la historia de la salvación.
Dos acontecimientos en el libro del Éxodo van a ser el centro de todo lo que es, dos acontecimientos que son el centro de la historia de la salvación. La liberación de Egipto primero y la alianza en el monte Sinaí. En la salida de Egipto, la liberación y Dios haciendo alianza con su pueblo, diciéndole, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y entonces, porque Él es su Dios y este es su pueblo, Dios a través de esa alianza va a proteger, va a estar con su pueblo, le va a dar enseñanza, le va a dar instrucción, le va a dar normativas para la conducta y lo va a guiar hasta la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Y esa tierra es para el pueblo de Israel. Se la había prometido Dios a Abraham en el Génesis capítulo 12 y ahora se la vuelve a dar a los israelitas en el libro del Éxodo. El Éxodo nos va a narrar toda esta peregrinación, esta jornada del pueblo de Israel hasta la tierra prometida. En el libro de Levítico vamos a encontrar que es un libro litúrgico, es un libro muy legal, donde vamos a encontrar normas, enseñanzas acerca de la ley de los levitas, del sacerdocio, cómo acercarse a un Dios santo, cómo Dios quiere que se acerquen a Él. Todas estas leyes terminan en la gran ley. El gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo tenemos en Levítico capítulo 19, verso 18. Y también tenemos el libro de Números, es el libro del censo, es el libro de cuentas, de números acerca del pueblo de Israel, y están frente de la tierra prometida, están en los llanos de Moab, y ahí van a suceder ciertas historias que son muy interesantes y que yo les invito a que ustedes las lean porque hablan acerca del poder de Dios y cómo Dios se manifiesta y cómo a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel y quiere cumplir los designios que Él tiene en su corazón con respecto a su pueblo y de cómo llevarlos a la tierra prometida. Y luego tenemos el Deuteronomio, como ya les había comentado, significa segunda ley, que este es el nombre que se da en la Biblia hebrea. Son unos discursos que Moisés pronuncia en esos llanos de Moab, donde están en el libro de Números, y bueno, contiene una teología de la alianza, de sus exigencias morales, la respuesta del pueblo que se expresa en el Shema, que es en Deuteronomio 6:4, que es la profesión de fe del pueblo judío hasta el día de hoy. Entonces, si usted lee Deuteronomio 6, verso 4, y usted le va a poder llamar a ese versículo Shema, y es lo que el judío hasta el día de hoy es su profesión de fe. Así que son 5 libros interesantísimos, 5 libros que nos hablan acerca del corazón de Dios, de lo que Dios quiere para su pueblo, de lo que Dios quiere para nosotros. Dios se revela a través de estos libros. Yo les invito a que usted los lea con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de humildad, con un espíritu de conocer, escuchar el corazón de Dios, conocer la palabra, la historia del pueblo de Israel. Tengo algunas preguntitas que vamos a estar reflexionando en lo que va de la semana y usted va a poder colaborar, va a poder enriquecer el curso a través de las respuestas a estas preguntas. Primera pregunta: ¿cómo le llaman los israelitas a los 5 primeros libros de la Biblia y cómo le llamamos nosotros y por qué le llamamos de esa manera? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta:
¿Qué dos grandes acontecimientos encontramos en el libro del Éxodo? ¿Y por qué son tan importantes? ¿Y qué significan para usted? La tercera pregunta, ¿qué es lo que nos enseña el libro de Números? ¿Qué enseñanza tenemos en el libro de Números? Y en cuarto lugar, ¿por qué al libro de Deuteronomio se le llama segunda ley? ¿Será que hay otra ley? ¿Que hay una primera y una segunda ley? ¿Por qué se le llama segunda ley? Tengo otra pregunta también para ustedes. ¿Por qué no es muy feliz la traducción de Torah a ley? ¿Y cuál sería una traducción que describiera de mejor forma es el espíritu de la palabra Torah? Hermanos, gócense, hermanos, aprendan, háganse uno con el Espíritu Santo y que tengamos una semana llena de bendición. Dios les bendiga.